Qué bien, Gustavo Gorriti, de IDL Reporteros, pues ha estado recientemente en una expedición, en la guerra contra las dragas, famosa, de la semana pasada, que culminó con la destrucción, en fin, la voladura de 20 o 19 dragas, entiendo, y es una operación que se supone que continúa. Gustavo, buenas noches, ¿qué tal? Hola Jaime, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, cuéntanos rápidamente cómo fue este asunto. Entiendo que incluso en un momento dado hubo una, no podemos usar la palabra incursión porque suena pues a una cosa casi militar, pero sí se metieron en Bolivia, ¿no? Sí, bueno, fue una suerte de invasión involuntaria. En el mismo día en que se inició la operación, yo en la tarde logré que me permitieran acompañar a un grupo de la Fuerza de Operaciones Especiales de la Marina, que habían recibido la misión de perseguir a una draga que estaba siendo remolcada aparentemente río abajo. Entonces salimos ya muy tarde. Fue sin carta de navegación el oficial, porque se había dicho que un helicóptero se le había dicho iba a salir y en la jerga que se utiliza iba a vectorizar el avance. Al final, por razones que no entiendo, pues yo estaba en la lancha, no salió el helicóptero, avanzamos, agarró un frente de lluvia fuerte, se hizo de noche, hubo que pasar la noche en la selva, en la mañana muy temprano, apenas clareó, seguimos navegando. Se nos dijo, según pude escuchar por el satelital, que se siguiera un poco más. Y cuando seguíamos río abajo, de repente vimos una draga inmensa, la más grande de todas. Entonces, de acuerdo con el procedimiento, inmediatamente entraron en acción, hicieron un abordaje muy rápido, muy eficiente, con gran profesionalidad, los FOES, que además tenían embarcado un fiscal. Digo, todo se estaba haciendo de acuerdo con la ley, y procedieron a hacer lo que se había hecho hasta ese momento en otras 19 dragas, es decir, levantar el acta, ver cuál era la situación, y para después volarla, o por lo menos reventar explosivos de forma suficiente como para que se hundiera. En eso, la gente allá decía que estábamos en Bolivia, y ¿La gente quiénes? Los que estaban en la draga. Los tripulantes de la draga. Que había muy poca gente porque era domingo. Y una llamada por teléfono satelital dando las coordenadas de latitud y longitud con el comando en Puerto Maldonado les permitió darse cuenta que en efecto estábamos en Bolivia. Entonces, en ese momento no hubo otra cosa que hacer sino terminar rápidamente con todo lo que se había hecho, despedirnos. O sea que volaron la draga de todo. No se llegó de ninguna manera. O sea, por fortuna todo eso se hizo antes de que esto terminara con la voladura de la draga. Entonces lo único que se hizo fue, por parte del oficial que dirigía esto, del fiscal y de todos, pues abortar la operación, despedirse con la mayor cordialidad posible de los ocupantes de la draga, retornar a la lancha y navegar río arriba de regreso hacia Perú. ¿La draga se salvó? La draga se salvó, estaba en territorio, y menos mal. Si hubiera habido una voladura, ahora sí habría un incidente internacional. Pero habría que pasarle la voz al gobierno boliviano para que ellos vuelen a... Mira, lo que vimos allá es de que tenía una pared llena de permisos. De Pando, de Tarija, de donde tú quieras, podías pasar por toda la geografía boliviana. Sí. Esa draga, por lo menos, parecía tener todos los permisos. De tal manera de que, en cuanto a eso respecta, no, las cosas no eran iguales en ambos lados de la frontera. Lo que sí vimos en el momento de intervenir, hay algunas fotos que hicimos y que hemos publicado, las botellas de mercurio, que es una cosa interesante, eran de este tamaño y pesaban como un ladrillo. Pero, por lo menos en Bolivia, parecían estar operando siempre. Bueno, hay unas fotos, precisamente, esa es una foto de esa draga. Esa es la draga, sí. Esa es la famosa draga. Esa es la draga, sí. No es una casa, es un hotel. Bueno, eso y se ve mucho menos por fuera de lo que es por dentro. Allá abajo, donde están esas dos personas, sí, es un motor impresionante. Es una fábrica flotante, básicamente, que tiene la apariencia de una casa rodante. Pero para todo propósito práctico es una fábrica flotante. ¿Y eso qué cosa es el mercurio o no? Esas son las botellas de mercurio. La que está sosteniendo el oficial de guardacosta,
que se encargó de toda la parte administrativa, mientras que el fiscal hacía la legal, el fiscal de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, son las 2 botellas de mercurio que había. Y te digo, esas botellas pequeñas pesaban como un ladrillo. Ah, sí, ¿no? Sí. Pesa mucho más, pues, el mercurio, claro. Claro, es la densidad que tiene. ¿Y esto? Este es el oficial de guardacostas, junto con el fiscal de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, el doctor Cairo, que es el que había acompañado a este grupo desde las 4 de la mañana. Esa misma patrulla es la que había estado operando, había ya intervenido muy temprano una draga, y al regresar le encargaron perseguir. Pero hay guardacostas ahí. Por supuesto, ¿Esto parece un país civilizado? La operación fue dirigida por la Dirección de Capitanía y Guardacostas. Y el resto de la Fuerza Armada, el Comando Conjunto, las fuerzas operativas de la Marina, en este caso en la lancha y en casi todas las otras, habían grupos de la Fuerza de Operaciones Especiales, el FOES, de la Marina, pero esto se hacía bajo el control de Guardacostas, de la Capitanía de Guardacostas. ¿Cuántos FOES participaron? No lo sé en total, ha habido una cantidad de lanchas que han tenido participación en esto, pero donde nosotros estábamos, pues eran unos 8 o 10. Eran unos 8 o 10 FOES, más ahora se supone que se van a quedar varios días terminando la operación con dragas más pequeñas, creo, ¿no? La idea, por lo menos cuando fui en el operativo, de que salimos de aquí de Lima con el ministro Jaime Torne, estaba acompañado por el ministro del Interior y del Ambiente, Hidalgo Ibrac, era de que la operación estaba esencialmente dirigida contra las dragas mayores, contra las Ahora, dragas ¿no se medianas está y mayores. distrayendo recursos que deberían emplearse en el BRAE, en la lucha contra estas columnas de sendero? Porque son más o menos las mismas fuerzas, ¿no? No, yo creo que hay grandes diferencias. Una ¿Sí? gran diferencia operativa entre actuar acá. Lo que pude ver es decir, pues actuar contra una draga. Hay un potencial de violencia, es cierto, en sitios lejanos, donde hay oro, por lo general hay gente armada que busca de cuidar esto, hay una cierta tradición de violencia además dentro de la selva, entonces había un potencial, pero no hay comparación entre las necesidades combativas que puede haber en el BRAE con lo que había acá. Digo que de repente se estaba... Bueno, es una operación que había que hacer, y en realidad nos alegramos mucho de que se haya hecho, ¿no? Pero no hay, digamos, en la Marina no hay tampoco tantas fuerzas especiales como para poder estar en varios frentes a la vez, en Madre de Dios, en el BRAE, a eso me refiero, es decir... Los que llegaron habían venido de Pucallpa, entiendo que llegó otra gente de Lima, y repito, en lo que yo vi, en lo que los acompañé, era gente muy profesional, que hizo su trabajo muy bien. Y hay otra cosa importante sobre la que he escrito ahora que me pareció muy interesante constatar. Yo cubrí buena parte de la guerra interna y pude ver, por ejemplo, la gran diferencia que había entre una típica patrulla de los años 80 y la de ahora. Es decir, la actual salía con reglas muy claras de enfrentamiento, con instrucciones muy precisas sobre cómo tratar de evitar la violencia letal y cómo ir levantando los niveles de enfrentamiento de acuerdo a la necesidad, con un fiscal que acompañaba para dar legalidad y controlar la situación desde el punto de vista de la legalidad. Bueno, pero es cierto que no tenías al frente columnas senderistas ni senderistas. Eso es totalmente cierto, pero también es cierto que si es que, en los 80 se hubiera hecho las cosas con el mismo criterio con el que se hace, con el que, por ejemplo, se armaron estas patrullas, es decir, de que la fuerza del Estado se utiliza para hacer prevalecer las leyes y para retornar a ellas cuanto antes, entonces los resultados hubieran sido diferentes. Y de hecho, en la guerra contra Sendero, cuando entró el GEIN a actuar en Lima, que utilizaba básicamente esos principios, ahí se cambiaron las cosas, ¿no? Cambió las cosas. Para ubicar a alguien que estaba en una... Pero, hablando del tema de Sendero precisamente, el general Contreras, ex jefe del Comando Conjunto, hasta hace un par de meses, lo entrevisté acá y él sostuvo que digamos, el radio de acción de las columnas de Sendero se había reducido considerablemente, de unos 40.000 kilómetros, me parece que dijo, a unos 4.000, porque la Fuerza Armada había cambiado su estrategia,
a una estrategia de patrullas móviles que nos estaban de alguna manera cercando en la zona de San Martín de Pangoa, y que era una cuestión ya de meses, o quizás un año o máximo 2 años, para terminar este asunto, porque además ya estaban mejor equipados, o se venían nuevos helicópteros y no sé cuántas cosas. ¿Coincide esto con digamos, tu conocimiento del tema? No, no es lo que yo he visto. Muy poco antes de la presentación del general Contreras aquí, se había producido un evento militar precisamente en San Martín de Pangoa, en la zona de Cerro Bola, donde una de cerca de 30 patrullas que habían buscado básicamente llegar a toda esa área, invadirla, resultó siendo emboscada, cayó en una trampa de minas, fue asediada por Sendero, estuvo bajo asedio rodeada por más de 20 días. Más de 20 días durante los cuales le resultó imposible a la Fuerza Armada hasta ese momento rescatarla. Sendero la cedió con el fin de crear las condiciones, utilizarla básicamente como señuelo para que entraran allá los helicópteros y poder derribar algún otro o llevar a cabo otras emboscadas. Solamente después del cambio de jefe de comando conjunto, cuando asumió el general Howell, que tomó personalmente el rescate de esta patrulla asediada en Cerro Bola, más de 20 días después, se logró sacarla. Luego de que hubiera habido 2 ataques fuertes contra helicópteros en 2 zonas diferentes y por supuesto bajas también dentro de esa operación. Entonces, hasta ese momento, hasta el momento en que salió el general Contreras, nada indica de que hubiera habido un debilitamiento, una degradación operativa por parte de Sendero. De hecho, hasta este momento ha habido solamente una circunstancia, me parece, una circunstancia en la cual se tomó la iniciativa, me parece que fue en San Isidro, en la cual se forzó a un grupo senderista a escapar precipitadamente y se tomaron varias cosas. Pero en otra, hasta ahora, diría yo, no ha habido, repito, ninguna degradación operativa significativa. Pero esta operación en San Martín de Pangoa podría indicar, digamos, esta ofensiva de esta columna que se convirtió luego en una emboscada contra ella, podría confirmar la tesis de Contreras en el sentido de que los están atacando ya en su madriguera. Hubo una saturación de patrullas en esa zona, y entiendo de que simultáneamente varios otros grupos, o lo que llaman columnas, senderistas, confluyeron hacia la misma zona. Es tan boscoso el lugar de que parece que no se vieron, pero sabían dónde estaba el uno y el otro, y los senderistas tienen un gran dominio del lugar, un gran dominio del territorio y un manejo táctico que ha sido entrenado por una experiencia de muchos años. Y a lo que se añade el entrenamiento, el armamento que tienen, que no es un armamento de cierta entidad para el tipo de guerra que llevan a cabo, y lograron, como digo, básicamente colocar, asediar a la patrulla, colocarla en la defensiva, y eso de ninguna forma es una situación de éxito. Entiendo yo que se está buscando de hacer toda una serie de cambios, toda una serie de reformas que pudieran tener un resultado, pero hasta el momento que estuvo aquí el general Contreras, buena parte de las cosas que se habían hecho tuvieron esa expresión, el asedio de Cerro Bola. De acuerdo. Por último, esta investigación sobre los vinos de Palacio, ¿finalmente los vinos fueron donados o fueron adquiridos por Palacio? ¿Y quién los donó? Si es que fueron donados. Averiguamos que fueron donados por un empresario argentino, que es el CEO, Segura se apellida, que es el CEO de una compañía muy grande que hace, entre otras cosas, consultoría, se llama Alex Stewart. Aparentemente factura más de $1 billardo, o sea, $1 billón americano de dólares por año. Y según, porque lo entrevisté telefónicamente a Segura, según dijo él, pues a los presidentes del área, sobre todo, busca mandarles estos regalos para, como una forma de ayudar, propiciar un acercamiento con fines sin duda lucrativos. Sí, pues. Dijo, no se había producido, pero sí, fue un regalo, no pagó impuestos, llegó a Palacio, se libó,
con bastante satisfacción, aparentemente, y no se informó Claro. nada al respecto. Sí, debería haber pues una política en relación a los regalos, ¿no? Una cosa, Debe haberla. tiene que haber transparencia. Es una cuestión básica de transparencia, Claro. para cualquier... Es decir, aceptar o no aceptar en primer lugar, y si se acepta en qué condiciones, ¿no? ¿Y para qué sirve después? ¿Qué se hace con eso? Claro. Y por supuesto, tener de nuevo una absoluta transparencia, decirlo abiertamente, quién regaló, cómo, por qué y para qué se está empleando. De acuerdo. Muy bien, Gustavo Gorriti, gracias por tu participación en la hora N. Vamos a una pausa, regresamos ahora con un experto en marketing electoral, el señor Luis Costa Bonino.